Proceso de Dios, de su palabra, que comenzó hace muchos años atrás, y Dios quiere que la establezcamos con convicción, con seguridad, porque Dios no nos salvó simplemente para irnos al cielo. Dios nos salvó para que desarrollemos y vivamos su propósito en esta tierra. Dios quiere formar un pueblo, establecer una familia que exprese su imagen conforme como Dios los creó y nos diseñó, y de tal manera que esa verdad se cumpla entre nosotros y seamos como iglesia un testimonio, tengamos comunión con otros hermanos, nos relacionemos con otros con identidad, ¿no es cierto? Para que no nos relacionemos con otros y nos dejemos llevar por cualquier cosa. Tenemos que tener convicciones, fundamentos en nuestra vida, como lo anhelamos para nuestros jóvenes, ¿no es cierto? Que tú dices, está en su casa y va a la universidad, va al colegio, se relaciona con otras personas y no puede ser que otro le cuente el cuento y parta para allá y como que nunca conoció al Señor. Nos tiene que haber fundamento, tiene que haber cosas claras, ¿no es cierto? Dios ha derramado gracia entre nosotros y la gracia es lo que da identidad, el propósito es lo que da el norte, es lo que fija el objetivo de Dios, pero la gracia nos da identidad porque va relacionada con los dones, con las dádivas de Dios para que nosotros tengamos una identidad dentro del propósito del Señor para contribuir a la edificación de su iglesia en estos últimos tiempos. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el propósito del Señor no ha cambiado. Dios no empezó algo nuevo en el Nuevo Testamento. No, lo que Dios comienza es el cumplimiento de todo un proceso en el cual se iba a consumar el desarrollo del propósito del Señor conforme a la promesa que Dios le había dado a Adán, que Dios le había dado a Noé, que Dios le había dado a Abraham, ¿no es cierto? Que en su simiente serían benditas todas las familias y naciones de la tierra. Entonces cuando viene Jesucristo, el cumplimiento de los tiempos, la bendición de Dios se libera para que esta verdad de Dios no sea solamente una figura, sino que sea una realidad concreta y verdadera en la vida y en el corazón de los hombres. Amén. Entonces, por esa causa, es muy importante que conozcamos la voluntad de Dios, que conozcamos la importancia de conocer a Dios y su voluntad. ¿Por qué? Porque el Señor nos sacó de nuestra ignorancia. Nosotros cometimos muchos errores y sufrimos muchas consecuencias porque no conocíamos la voluntad de Dios. No conocíamos ni sus leyes, ni sus normas, ni sus principios. Por lo tanto, caminábamos como animalitos en la tierra. Alguien nos decía para allá y allá terminábamos en cualquier cosa. Entonces ya no somos como cualquier onda que nos arrastra el viento, no somos algo que no tiene raíz, somos árboles que tienen raíces seguras en Cristo. Amén. Entonces el conocimiento de la voluntad de Dios es fundamental. ¿Por qué? Porque de lo contrario el maligno, que desde el principio planifica cómo destruir, cómo despojar al hombre de la gloria de Dios, del cumplimiento de su voluntad, está vivo y está vigente en todas las generaciones. Y Él puede aprovecharse de ciertas circunstancias que tenemos que vivir en la vida para confundirnos. Y en la confusión equivocarnos, tomar malas decisiones y jodernos el resto de nuestra vida. Y no solamente nuestra vida, sino que a lo mejor afectar toda nuestra descendencia. De hecho, se me vino a la mente ahora, me acuerdo una vez estudié yo de una investigación que hicieron en Estados Unidos de 100 años, donde tomaron allá en el 1900 o el 1800 y tanto, era en ese tiempo, una familia de hermanos consagrados, dedicados, eran pastores, eran personas, una familia ordenada, y le hacen un seguimiento hacia 100 años y van viendo cuántos se multiplicaron. En 100 años eran como 1500 descendientes, y cada uno de ellos estudiarlo. ¿Qué fueron? Fueron jueces, profesores, fueron abogados, fueron médicos, fueron senadores de la República, fueron pastores, evangelistas, y tomaron otro matrimonio de personas de la calle, así que vivían como sin Dios.
sin principios y sin valores, pero que también tenían una familia. Y le hacen un seguimiento, una investigación también de 100 años hacia adelante para ver cuál ha sido el resultado. La multiplicación no era ni la mitad. Y de la mitad, si eran 700, 300 habían muerto. Prematuramente habían muerto cuando niños, habían sido asesinados. Y toda esa descendencia delincuente le había costado millones y millones de dólares al gobierno, al Estado. Porque eran puros delincuentes, puras personas que abusaban de otros, personas que vivían una vida. Se traspasó lo mismo, hermano, 100 años. Entonces, cuando las decisiones que tú y yo tomamos no solamente afectarán tu vida, afectarán tu linaje y tu descendencia. Entonces, por eso Dios quiere establecer fundamento para que ahora en Cristo, cualquiera sea la situación por la cual venimos, somos nueva creación, las cosas viejas pasaron y Dios corte la ley de maldición que heredamos, que recibimos, y Dios comience un proceso y una proyección nueva en Cristo para la gloria del Señor. Amén. Eso es lo que Dios siempre ha querido, lo que anheló con Adán y Eva allí en el huerto. En segundo lugar, Dios quiere primero que conozcamos al Señor, conozcamos su corazón, cómo Él piensa, cómo Él siente. En segundo lugar, que entendamos y aceptemos esta verdad de Dios, que Dios tiene un propósito eterno. Que este mundo, esta creación, no se hizo casualmente, no es fruto de cualquier cosa. Los hombres procuran buscar razones para decir que no hay un Dios que gobierna y que un Dios creador. ¿Sabe por qué? Porque si hay un Dios creador, hay un Dios que nos diseñó con un propósito, entonces somos responsables delante de Él. Entonces, para sacarnos la responsabilidad, no. Como diría un refrigerador, no, sí, a mí nadie me lo inventó, nadie me creó, así que yo me enchufo a donde quiero con 110, 220. No. Ve que si hay alguien que lo inventó, estableció ciertas normas, es a 220, funciona de esta manera, etcétera, etcétera. Hay un manual. Entonces la Biblia es el manual de Dios, donde Dios nos revela y nos muestra cuál es su voluntad. Amén. Bendito sea el Señor. Dios quiere establecer un pueblo, una familia, un edificio, una ciudad, un cuerpo donde somos miembros unos de otros, una gran familia donde somos muchos hijos, y conforme a esa imagen Dios nos creó para esa imagen. Y la bendición de Dios, que tiene que ver con la gracia de Dios repartida a los hombres, no es para que Dios no te bendice y no te da una gracia en la vida para que cantes bonito y ganes plata, para que seas inteligente y puedas estudiar una carrera que otros no pueden estudiar. Dios nos da gracia porque eres bonito, porque te lo merecía, porque, como alguien dijo, es que yo soy regalón de Dios. No, todo lo que Dios hace y da es por causa de su propósito, para que su propósito sea cumplido. De tal manera que si Dios te ha dado salud, si Dios te ha dado recursos, si Dios te da inteligencia, si Dios te da y te capacita y te da dones y dádiva, es para que su propósito se cumpla en tu vida y tú bendigas a su iglesia, a su pueblo, y su pueblo sea edificado en la voluntad de Dios. Amén. En tercer lugar, entonces, Dios tiene un llamado. ¿Por qué tiene un llamado? Porque nacimos extraviados, nacimos descarriados, fuera del huerto, porque nuestros primeros padres metieron las patas y como consecuencia salieron fuera, y allí nacimos todos y sin norte, sin dirección, y Dios alza su voz y nos llama. Marco, Héctor, Sergio, yo te llamo, yo te escojo, yo quiero que vivas para mí, para mi propósito, para mi voluntad. Y Dios nos saca y nos salva, porque no solamente estamos extraviados, sino que estamos enredados, a veces amarrados y atados, sin poder liberarnos de nuestra condición, esclavos, dice la Escritura. Y el Señor nos libera, corta las cadenas, rompe las ataduras, porque vosotros no me escogisteis a mí, yo os escogí a vosotros y os he llamado. ¿Para qué? Para que vengan a mí y lleven fruto, y ese fruto permanezca más allá de su propia vida.
un fruto que trascienda. Si un árbol tiene buen fruto, puede morir por el tiempo, por la edad, pero va a dejar buena semilla. ¿No es cierto? Uno dice, plantamos papas, pero es buena semilla. Hay que tomar de esa semilla para volver a plantar. Bueno, así Dios quiere también con el hombre, que el hombre se transforme en una buena semilla, un árbol frutoso para él, y que dé buena semilla para que trascienda más allá de sí mismo. Amén. Entonces, la bendición de Dios es el recurso divino para que su propósito se cumpla en cada uno de nosotros. Por eso Dios tomó a Adán y Eva y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, pero los bendijo. Porque sin la bendición de Dios, sepas que no vamos a alcanzar ningún objetivo de Dios. Tú y yo necesitamos la bendición de Dios. ¿Por qué? Por causa de su propósito. No para ser millonarios, no para sentirnos orgullosos y creernos más que otros, sino que para cumplir su propósito y contribuir a la edificación de los demás. Porque no somos solos, somos miembros de un cuerpo, de parte de una familia, ¿no es cierto? Y esas verdades hasta se enseñan en la casa. Si un hermano estudia, ayuda a tu hermano, ¿no es cierto? Si la mamá trabaja y genera unos fondos, no decir, no, esto es para mí, el papá ya no, también tiene que ser parte porque somos una familia. O sea, todos tenemos que estar en función del objetivo del Señor. Dios no bendice al hombre por ser especial, sino que por causa de su propósito. Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo lo describe así. Segunda de Timoteo 1, 9, 10. Dios nos salvó y nos llamó no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Y la gracia es lo que nos distingue unos de otros. Lo que nos une es el propósito de Dios, pero lo que nos distingue es la gracia. Dios nos llamó conforme al propósito suyo y la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto Dios lo había determinado antes que tú nacieras, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó el pecado, quitó la muerte y sacó a luz la vida eterna de Dios por medio del Evangelio. Entonces es una promesa que Dios le entregó, que Dios tenía en su corazón para los hombres antes de crearlos, y que Dios se las fue revelando a cada uno, como en el caso de Abraham, que le dijo, en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros sabemos que esa simiente no era Isaac, aunque en Isaac continuó la bendición de Dios y pasó a Jacob, pero la consumación, la plenitud de esa palabra profética se cumplió cuando Cristo, la simiente del linaje de Abraham, es el que nace aquí en esta tierra, se hace carne. Allí la gloria. Entonces todos los demás son como figuras, son como parte de esa expresión gloriosa y grande. Entonces el llamado de Dios es hacer parte de ese propósito eterno de Dios. ¿Tú lo crees? ¿Y anhela hacerlo? ¿Anhela hacerlo? Entonces es importante, ¿no es cierto?, conocerlo para saber cómo alcanzar ese propósito. Porque el diablo, te aseguro, que va a buscar una y otra manera de impedirlo, de destruirlo. Entonces, porque Satanás se ha propuesto despojarnos de esa gloria, impedir que tú y yo alcancemos su propósito. Satanás aprovechará nuestra ignorancia, nuestro desconocimiento de Dios para engañarnos, para confundirnos, para hacernos tomar malas decisiones, para que nos sintamos culpables y finalmente nos autodestruyamos poco menos. ¿No es cierto? Dios puede hacer separar a los padres. Primero porque los jode a ellos, pero Él tiene en mente dañar a los hijos, traumar a los hijos, de tal manera que no tengan ganas de establecer una familia ordenada, porque ellos piensen, no vale la pena, porque vi el ejemplo de mi papá, el ejemplo de mi mamá, entonces yo quiero convivir, ¿no? Así está el mundo hoy día. Entonces, porque Satanás está ahí con el objetivo de destruir, de robar, de quitar lo de Dios en el corazón del hombre. Entonces, por esa razón es importante que conozcamos su voluntad
que establezcamos fundamentos en nuestra vida para que nos paremos firmes y resistamos todo intento del maligno de apartarnos de la gloria y de la voluntad de Dios. ¿Satanás lo procuró con Adán y Eva? Claro que sí. Con que Dios les ha dicho. Y le trató de confundir, aprovechando que Adán y Eva no tenían todo el conocimiento y cayeron en la trampa de que Satanás les iba a dar más bendición que Dios. Bueno, conocemos la historia y sabemos que no fueron bendecidos. Por el contrario, trajeron maldición. Pero Dios provee. Antes de eso, quiero leer un poco, hice un título aquí para que tengamos la idea de a dónde vamos. En el propósito de Dios hay prevención y no improvisación. O sea, Dios tiene un propósito, lo quiere alcanzar y Dios provee todos los recursos necesarios para que tú y yo lo alcancemos. No hay justificación. No hay justificación para no alcanzarlo. La única justificación es que yo endurezca mi corazón, que yo me rebele contra Dios, que yo impida que Dios lo haga, que Dios lo cumpla en mi vida. Entonces, ¿por qué? Porque Dios tiene prevención, tiene previsión para cada situación que tú y yo podamos y tengamos que vivir en la vida. De eso vamos a hablar. Entonces, Adán y Eva, por ejemplo, Dios tenía en mente su propósito en ellos. Los bendijo para que fructificaran y se multiplicaran, y estos fueron engañados y cayeron y trajeron sobre ellos no bendición, sino que maldición. Pero Dios, en su soberanía, en su omnisciencia, tenía preparado al Cordero desde antes de la fundación del mundo, para que, en caso que el hombre reconocía y conoce su creación, se equivoque, tenga una posibilidad de ser restaurado, de ser levantado. Ahora, la soberanía de Dios no tiene el propósito de condicionar la historia de los hombres. La soberanía de Dios no manipula, no determina la salvación o la condenación de las personas, sino que provee recursos espirituales y sobrenaturales para que aquel que esté en la condición más perdida y caída y más terrible, si abre su corazón a la fe y cree a Dios, para el que cree no hay nada imposible, y sea levantado y sea restaurado y establecida la voluntad de Dios en su vida. Pero tú decides, porque Dios nos creó con la capacidad de decidir. Así lo hizo Adán y Eva, y ellos decidieron mal. Pero Dios le dice, Dios le declara, entonces dijimos que Satanás busca confundirnos para que en medio de nuestra ignorancia cometamos errores. Entonces nosotros vimos también dentro de las predicaciones que yo le he dado, que la diferencia entre las consecuencias y las circunstancias. En el propósito de Dios hay circunstancias, son inevitables, de cualquier tipo, pero son circunstancias. Pero las consecuencias son aquellas cosas que vienen como resultado de mis decisiones. Si yo cometo una mala decisión, voy a sufrir las consecuencias. ¿Cómo yo puedo amortiguar esas consecuencias? Humillándome delante de Dios, confesando mi pecado, arrepintiéndome de mi error, volviéndome de mi mal camino. Y Dios va a tener misericordia. ¿Por qué? Porque Dios proveyó, Dios previno que en caso que nos equivoquemos y pequemos, Dios tenía a su Hijo, Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo, para que tú y yo, por la fe, tomemos de su sacrificio y de su sangre y seamos limpios y restaurados y sanados para la gloria del Señor. Amén. Entonces Dios dice en Génesis y pondré, le dice a Adán y Eva en el momento del pecado allí, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y él te herirá en el calcañar. Dios tenía
el linaje establecido en el propósito de Él en Adán y Eva, pero Adán y Eva pecan y como consecuencia es dañada su naturaleza y su simiente es dañada. Y nacen hijos como Caín, rebeldes, indiferentes a Dios y a su propósito y voluntad. Pero Dios proveyó que de esa simiente, que aún de ese mismo vientre, Dios haría nacer a uno que se levantaría contra el engaño del maligno y lo derrotaría y lo vencería para restaurar la voluntad y el propósito de Dios sobre esta tierra. Entonces, Adán y Eva, Dios allí en su caída, Dios les provee, Dios previendo lo que iba a acontecer, le ofrece esa oportunidad. Y se lo ofreció a Caín. Si tú lees la Escritura, a Caín Dios le ofreció su salvación. La rechazó y se condenó. Pero Abel era justo. Tomó. Entonces, porque Dios va dando esa figura y va estableciendo las ofrendas, va estableciendo los sacrificios que son figuras de ese que nacería de esa mujer. Entonces, a través de la historia, producto de esta situación y de esta palabra profética que Dios le da a Adán y Eva, empieza a todas las madres que eran piadosas, que tenían temor del Señor, que tenían fe para creer en el propósito de Dios, ofrendaban sus vientres y disponían sus vientres para que naciera este hijo que iba a ser victorioso sobre el maligno y que iba a restaurar la voluntad y el propósito del Señor sobre esta tierra. De hecho, unos años más adelante, por ejemplo, Lamec, dice la Escritura que vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces Lamec era un hombre justo y decía: no, yo quiero que el Señor, si no fui yo, el Señor haga de mi descendencia nacer a ese que va a restaurar la maldición de esta tierra. Y nació Noé y le puso Noé. ¿Te da importancia la importancia del nombre? Porque profetizó, porque se proyectó en que sea una expresión de Cristo, en que sea y que traiga restauración, que sea parte de la expresión del Señor. Entonces nació Noé y Noé creció diciendo: bueno, nací para esto, y se dispuso para el Señor. Y cuando alguien se dispone, Dios está dispuesto a revelarse. Y Dios le reveló su voluntad. ¿No es cierto? Y sabemos y conocemos la historia, cómo Dios usó a Noé para restaurar su propósito en el hombre. Porque la maldad y la violencia y el pecado era mucho en la tierra y ya se había distorsionado el objetivo del Señor. De tal manera que los hijos eran una esperanza profética en los padres. Promesa confirmada a Abraham. Cuando Dios le dice: mira, yo te llamo, yo te escojo y quiero que vayas a esta tierra, yo te voy a dar hijos. Y en ese hijo, en esa simiente, van a ser benditas las naciones. O sea, proyecta la restauración de la tierra, la restauración de los hombres en sus hijos. Ahora, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? ¿Por qué Dios hace que Sara sea estéril? ¿Por qué no fue una mujer fértil? Porque Dios quiere mostrar a ti y a mí y dejar testimonio a través de la historia de que si Dios da una palabra, el propósito de Dios se cumple, no importa la circunstancia. Si tú eres creyente, si tú tienes fe, no importa la circunstancia en la cual hayas nacido. Es que me falta un brazo, es que me falta un pie, es que mis papás se separaron, es que siempre hay es que. No, para la fe no hay es que. Para la fe hay promesas de Dios. Y hay poder y recursos de Dios para llevar a cabo su propósito y su voluntad. Bendito sea el Señor. Entonces Abraham creyó a Dios y
nació Isaac y Dios comienza a desarrollar su propósito y su voluntad. A pesar de que su esposa era estéril, a pesar de que pasaban los años, Dios es fiel. Dios cumple. Los que esperan en Jehová nunca serán avergonzados. Amén. Isaac, ¿qué dijo? Isaac nació, dijo, chita, mi esposa es estéril. Jodió. Feo el término. Está saliendo en la grabación. Sonó el propósito de Dios. No. ¿Qué hizo Isaac? Humilló su corazón. Oró a Dios. Invocó a Dios. Pidió a Dios. Y Dios abrió el vientre de su esposa. Y no solamente le da un hijo, sino que le da mellizos. Y ahí nace Jacob y Esaú. ¿No es cierto? De Rebeca, de la esposa de Isaac. Entonces, Dios quiere mostrarnos que no importa la condición y la circunstancia. Es la razón por la cual Jesús nació en un pesebre. Porque si hubiese nacido en la clínica alemana o en la mejor lugar de la tierra, tú y yo deberíamos, claro, si él nació en una clínica. Él no sabe que yo nací en la población, en el campo, donde ni siquiera tuvimos, y como el Felipe que nació, tuve que llevarlo en una liebre de recorrido porque no hay un taxi a esa hora, y por el camino tambaleando porque la liebre el bus estaba desocupado porque era madrugada, eran como las 5 de la mañana, entonces desocupado la cuestión tambalea, así que la Mary llegó y la guagua venía saliendo. Pero eso no es impedimento para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Bendito sea el Señor. Porque para que se cumpla el propósito de Dios, no basta, no depende de recursos humanos, depende de recursos divinos. Y la fe es un don de Dios. Y tú y yo somos personas y hombres de fe. ¿Tú te casaste en fe? ¿Alguien se casó en fe? Entonces, venga lo que venga, hermano, Dios es fiel. Y Dios va a cumplir su propósito en su vida, en tu vida. Amén. Abraham y Sara vieron el cumplimiento de la promesa de Dios en la adversidad de su vida. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitó Abraham? Un altar y un corazón humillado permanentemente en las situaciones adversas de su vida. Y Dios manifestaba su fidelidad para consolarlo, para levantarlo, para entregarle una palabra profética y llevar adelante su propósito y su voluntad. Condición adversa. Esa es la condición que Dios pide. ¿Y cuál es la condición adversa? Un corazón terco, soberbio. Porque en ese corazón la palabra tropieza. La palabra en vez de ser de bendición, es de tropiezo. ¿Qué se le ocurre? Siempre peleando con Dios, siempre discutiendo con Dios. Nunca aceptando que Dios es justo. Que Dios es sabio. Que Dios no se equivoca. Yo pensé que Dios se había equivocado cuando a mis 12 años mi padre se ahogó en el mar. Y yo decía, Señor, la vida es injusta. Hermano, fue un gran dolor y una gran tristeza experimentar la pérdida de mi padre en un accidente. Pero qué glorioso. Dios, en su soberanía y en su gloria, usa esa situación tan triste en mi vida para revelar su paternidad a mi vida. Y qué consuelo más grande, hermano. Un consuelo mayor que la tristeza de la pérdida terrenal. Porque Dios me dijo, Él está conmigo. Y yo voy a estar contigo. Yo soy tu verdadero Padre. O sea, Dios puede tomar aún las situaciones más adversas de la vida y transformarlas en bien. Y transformarlas en bendición para tu vida. Pero cuando el corazón es terco, las promesas de Dios, la palabra de Dios, se transforma en tropiezos, piedras que caen. Pero cuando hay fe, hay esperanza. Y Dios interviene sobrenaturalmente si es necesario. El propósito de Dios es superior a nuestros pecados. Fue una predicación también que compartíamos. O sea, Dios nos llamó sabiendo que somos débiles. ¿No es cierto? Jacob pecó, un engañador, manipuló, engañó, pero tenía un corazón para Dios, mejor que el de Saúl.
Y Dios miró eso. Dios no mira tu perfección, Dios mira tu corazón. Y como consecuencia, Dios trabaja con Jacob. Y a pesar de sus pecados y de sus errores, Él vio en su vida el cumplimiento del propósito de Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que pecó, hay que ver que pecó. Y vimos la situación de él, ¿no es cierto? ¿Cómo pecó David? Pecó con Betsabé, mató a Urías, manipuló la situación, la trabajó, no sé si usted alguna vez ha hecho algo así. Pero a pesar de todo ese engaño, de toda esa planificación y de toda esa perversidad en su corazón, lo humilló delante de Dios. Cuando Dios lo enfrentó, cuando Dios lo confronta, humilla su corazón, lo quebranta delante de Dios y no le importa ser el rey y se pone en ayuno y busca al Señor y confiesa y pide y busca que el Señor lo restaure. Y el Señor cumplió su propósito en él. Porque el propósito de Dios es mayor que nuestros pecados. Porque si Dios hubiese propuesto cumplir su propósito en esta tierra con el hombre, ¿quién podría alcanzar? Si todos somos pecadores y pecamos una y otra vez. O sea, Dios, sabiendo que somos pecadores, Dios dijo: mi propósito será cumplido. Y Apocalipsis es el testimonio de la consumación y de la completación de este propósito. Allí está la gran familia de Dios, de todo pueblo, linaje y nación, honrando, alabando en victoria gloriosa. A pesar de las adversidades y las circunstancias que vivieron, allí Dios enjuga toda lágrima, allí hay consuelo, allí no habrá más muerte, allí no habrá más dolor, allí no habrá más humillación, allí está la gloria del Señor y allí están los redimidos del Señor, los que en esta tierra fueron más que vencedores en Cristo, que caminaron con fe en todas las situaciones que les correspondió vivir. El propósito de Dios es superior a nuestros pecados. Amén. Como también es superior aún a las consecuencias del pecado. ¿No es cierto? Porque los pecados producen consecuencias, pero Dios puede también aminorarlas. ¿Por qué? Porque hay una ley de Dios, pero la misericordia de Dios supera la ley. Un ejemplo claro de ello, ¿no es cierto?, es aquel hombre que debía tanto dinero y la ley le faltaban años y vida y descendencia para poder pagar la cuenta. Y Dios dice: tuvo misericordia y le perdonó todo. O sea, la misericordia de Dios supera la ley. Si por causa de la ley tú estás endeudado y no tienes esperanza y el sistema te tiene ahogado, humíllate delante de Dios, implora la misericordia de Dios. Si cometiste errores, si tomaste malas decisiones, arrepiéntete, humilla tu corazón y pídele: Señor, pero restáurame, levántame de esta, porque en tu propósito hay previsión aún para nuestros errores y pecados. Y Dios nos visita, y Dios nos restaura, y Dios nos levanta para su gloria. Amén. Ahí vimos ese caso de Jacob y David. Pero Dios, la gracia, dijimos, Dios tiene un propósito y nos da gracia para alcanzar. La bendición de Dios es la revelación de su propósito y la gracia que nos permite alcanzarla. Pero la gracia, cuando no hay fe, cuando no hay humillación, ¿cómo se administra la gracia? Con humillación, con quebrantamiento. Porque quien administra la gracia con soberbia, con orgullo, se transforma en desgracia. Pero Dios da la gracia para que su propósito se cumpla, no para que caigamos en desgracia. Entonces Dios quiere que el propósito de Dios lo cumplamos en honra y no en deshonra. Amén. Y hay que ver que David, claro, Dios le perdonó los pecados y llevó su propósito adelante en él, pero vimos, ¿no es cierto?, cuántas consecuencias tuvo que sufrir. Entonces, evitemos. Y Dios nos deja como testimonio y ejemplo para que nos evitemos, para que evitemos sufrimiento y situaciones que nos van a doler en la vida. La palabra profética. Si Dios nos da una palabra profética, es para prepararnos, es para orar, es para buscar al Señor. Porque si Dios te da una palabra profética,
no automáticamente se va a cumplir. Como Dios se la dio a Jacob, tuvo que llevarlo a donde Labán, tuvo que quebrantarlo, tuvo que humillarlo, tuvo que, como dijimos, meterlo en la lavadora, lavarlo, plancharlo, para que sin arruga, ¿no es cierto?, se levante y honre al Señor. Y Dios le quitó la arruga, así que ya no te llaman más Jacob, ahora tu nombre será Israel. Oh, ¿cuántos dicen, Señor, quita tantas arrugas que hay en mi vida? Que me perjudican, que me estorban, que me afectan, que impiden que tu propósito y tu voluntad se cumplan. Entonces, si Dios te da una palabra profética o te muestra algo, no es para que este hermanito se las traiga merecido. Porque de repente te muestra algo, más encima te muestra que el hermano, por ejemplo, se va a tropezar. Y tú dices, bien merecido lo tiene el hermanito. Dios no te muestra algo para eso. Dios te muestra algo, en primer lugar, para que te calles. Para que aprendas a guardar la revelación de Dios. Y la entregues si Dios te la pide. Yo le dije, a ese Dios me ha mostrado cosas de los hermanos aquí. Y yo los podría nombrar y decirse. Pero no puedo decirse. Pero cuando predico, el Señor me hace decirle palabras y yo sé que se la estoy hablando a Él. Para que restaure, para que reaccione, para que se vuelva al Señor. Porque si Dios no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Porque tú crees que va a cambiar a alguien, porque tú le digas, ¿sabes? El Señor me mostró esto y se lo enrostre. Más encima va a terminar peleado con el hermano. No, es para que ores. Porque el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. El único que restaura y cambia a las personas es Cristo. Entonces tú tienes que orar. A veces en silencio, a veces calladamente. ¿Viste que María, el Señor le mostraba cosas y no salía, no iba al almacén? ¡Oh, el Señor me mostró tal revelación! No, la guardaba en su corazón. Hasta cómo la iba viendo cumplida. Entonces Dios también tiene que enseñarnos a ser manso, mansedumbre, dominio propio, desarrollar, establecer el carácter de Cristo en nosotros, para que de verdad lo que Dios te muestra tenga provecho, produzca edificación. Porque si tú guardas y tú oras y Dios te muestra cómo restaura, tú dices, Dios es efectivo. Dios me la mostró y yo oré, yo cumplí lo que Dios me pidió y Dios hizo la obra. Señor, muéstrame algo más. Pero si tú quieres que Dios te muestre cosas porque eres copuchento y porque te gusta saber cosas de los hermanos, el diablo está, no el Señor. Entonces la palabra profética es para preparar. Y que Dios le dio una palabra profética a Pablo, le dijo, vas a ir a Jerusalén, te va a pasar. Y los hermanos al tiro, hermano, ¿cómo se te ocurre? No vayas a Jerusalén, no. Déjalo. Si Dios le dio esa palabra es porque Dios lo está enviando para allá. Y le está dando la palabra para que se prepare. Porque va a tener que enfrentar la adversidad. Porque va a tener que enfrentar pruebas y dificultades en Jerusalén. Pero los espirituales orarían por él. Los carnales, hermano, no vayan. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo va a tener otro hijo? Dice el otro. ¿Cómo se le ocurre hacer tal cosa? O sea, porque miran todas las cosas carnalmente, humanamente, y no espiritualmente. Dios tiene, y esto es lo que quiero compartir, a esto quiero llegar esta mañana. Dios tiene provisión y no improvisación. Dios prevé y tiene provisión para todos sus hijos, para su casa, en cualquier circunstancia en la cual tú y yo vivamos. Dios llamó a Elías, le dijo que tenía que orar para que no lloviera sobre la tierra, y le dijo que te vas a ir al monte, y se fue al monte y no había comida. ¿Qué tenía Dios preparado? Cuervo para alimentar. Y cuando se secó el arroyo, Dios le dijo, vas a Sarepta, a la casa de una viuda, allí te alimentaré. Y va a la casa de la viuda y llega a Sarepta y la viuda no tenía uno. Digo, pensó que era una viuda rica, con una casa, o sea, provisiones, ¿te imaginas? No, más encima era pobre y estaba peor que él.
pero Dios lo usa a él como provisión para la viuda. Y por disponerse para el Señor, Dios lo alimenta a él también. ¿Por qué? Porque había fe en la palabra y en las promesas del Señor. Dios tuvo a Labán para edificar la vida de Jacob. Dios lo preveyó. ¿Acaso Dios no le dijo, vas a ir y yo voy a estar contigo? Entonces, los Labán no son para, Señor, sálvame de Labán. No, déjalo. Si Dios lo puso para trabajar en tu vida y perfeccionar tu carácter y transformarte. Señor, mira a mi suegra. ¿Por qué no me dio otra suegra? No, yo te digo la suegra que tú necesitas. Y el problema no es de la suegra, es tuyo. Porque yo tengo que cambiar. Yo tengo que mejorar. Señor, si me diera el papá que tiene el otro, que me diera el jefe que tiene el otro, no. Dios domina, Dios gobierna todas las cosas y Dios prevé todo lo necesario para que su propósito se cumpla. No para que a ti te vaya bien y seas millonario y tengas harta plata y nunca tengas problemas en la vida. Porque ese no es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es glorificar y alcanzar su propósito en esta tierra. Amén. Y somos llamados. Y Dios usará cada situación para eso. Dios tuvo a Saúl para formar y perfeccionar el carácter de David. Ahora, ¿cuántos años? Depende del alumno. Entonces, Dios nunca llega tarde en las situaciones de la vida. Dios siempre tiene el control. Dios siempre... Entonces aquí está la soberanía de Dios. Dios conoce todas las cosas y gobierna sobre todas las cosas e interviene en favor de su propósito y de su voluntad sobre esta tierra. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros, cuando tú y yo establecemos propósitos personales, individuales, entonces no concuerdan las cosas. Entonces nos enredamos con Dios. Porque tú tienes un objetivo y Dios tiene otro. Porque tú quieres ir para el sur y Dios quiere ir para el norte. Entonces Dios no te dice, hijo, es para el sur y tú métale en el norte, y Dios pone un accidente en el camino. Y Dios pone un muro para que no pase. Y Dios pone un delincuente que te haga devolverte. Y tú, Señor, ten misericordia de mí. ¿Por qué a lo mejor no ver, Señor, qué me está mostrando? ¿No será que no era para allá la cosa? A lo mejor es para el otro lado. O sea, Dios tiene provisión para todas las cosas. Y Él siempre está allí. Entonces quiero que leamos un ejemplo que es muy hermoso, que a mí me ha bendecido mucho, que es la vida de José. En el capítulo 45 de Génesis, voy a leer. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. ¿Alguien tiene una linterna que me ayude? Entonces, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, hacer salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad
sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Dámelo. Amados hermanos, Dios dice que José no podía contener la revelación que Dios le había otorgado en medio de su aflicción en Egipto. Yo no sé cuando usted ha tenido una revelación, no la puede contener. No puede dejar de... Hay algo que quiere contarlo, que quiere expresarlo. Yo me acuerdo cuando yo tuve una revelación de Dios. Hay una ley de herencia en donde tu vida se va a inclinar a situaciones que tus abuelos, que tus antepasados tomaron decisiones y afectaron tu vida. Entonces yo en Cristo entro en esa ley de herencia, y mi padre, que fue ahogado en el mar, y yo me encuentro también ahogándome en el mar, repitiendo la misma historia, y con mis hijos en una edad como la que yo tenía cuando mi padre se ahogó. Entonces, en medio de esa situación, de una circunstancia que yo no la produje, que se dio, yo busco a Dios. Yo armo un altar en el medio del mar y empiezo a buscar al Señor. Y Dios, y en mi búsqueda lo hallo. Y en la medida que voy para adentro, Dios va trabajando conmigo y vamos conversando y yo voy hablando con Él. Y Dios me revela el propósito por el cual me hizo vivir esa circunstancia. Porque Dios quería mostrarme que la ley de herencia en Cristo se corta. Pero no se corta automáticamente, sino que tiene que haber una decisión, tiene que haber una voluntad. Clama a mí y yo responderé. Y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. En cada circunstancia, en cada situación difícil en la vida, hay una revelación de Dios. Hay una revelación de la provisión de Dios para esa situación. Hay una revelación de la provisión de Dios para esa circunstancia. Y tu deber como creyente en fe es buscar. Porque la fe busca a Dios. Porque la fe busca hacer la voluntad de Dios. El que no tiene fe pasa dormido siempre. Vive las situaciones y llora y se queja y se amarga y no busca. Y Jesús dijo, buscad y hallaré. Golpead y se os abrirá. Pero cuando necesitáis ayuda, ¿para qué andar golpeando antes? Andar jugando, golpeando las puertas y arrancando. No, cuando estoy en apuro, golpeo para que me abran y me salve la situación. ¿Con qué ganas golpeé yo la casa? Me acuerdo cuando tenía como 7 o 8 años y me vienen siguiendo 3 personas en la noche, porque había ido, no debo haber tenido unos 13 años, había muerto mi papá, y venían unas personas con gorro, con abrigo en el invierno, y yo había ido a ver unos partidos de básquetbol por el colegio, y me voy caminando y me empiezan a seguir, y yo les saco el quite y me quedan como 10 cuadras para llegar a la casa. Y yo me voy por allá y por allá aparecían. Y por acá y eran 3. Y yo corría. Hermano, nunca había corrido tanto. Pero con qué ganas llegué a golpear la puerta de mi casa, hermano. Pues no tenía llave. Llego y golpeo la puerta, casi la echo abajo. Y mi madre se levanta y abre la puerta. Y yo caigo sobre la cama en el dormitorio. Y ya no daba más. O sea, con qué desesperación golpeé. Y le cuento lo que me estaba pasando y al rato golpean otra vez la puerta. ¡Ahí vienen! Llegaron hasta la casa y eran mis hermanos mayores que me habían salido a asustar. Pero hermanos, pero Dios quiere que cuando te encuentres en una situación difícil golpees la puerta del cielo. clama a mí. Señor, te pido, clama.
que es clamar. Gritar, hermano, clamar, gemir, llorar, rogar. Señor, abre, sálvame, libérame, muéstrame tu gloria. Y el Señor me mostró su voluntad. Y me dijo, yo quiero que cortes esta ley de herencia. Y le enseñes a los hermanos a cortar. Y yo la corto. ¿No es cierto? Y usted sabe la historia, llegó la persona ahí a buscarme, pero yo venía para afuera. Yo me imagino cómo estaban los hermanos, el Pablito, mi hijo, angustiados, habían vivido un momento tan difícil, pero yo no podía contener lo que había vivido. Era un gozo que se me salía por todos lados, era un gozo porque el reino de Dios consiste en gozo. Porque el Espíritu Santo revela abundancia de gozo cuando hay una revelación de su gloria. Entonces José, hermano, vivió tanta adversidad, tanta angustia, se guardó para el Señor, ejerció la fe, presionó delante del trono de Dios hasta que Dios se le reveló. Y Dios le reveló su gloria, le reveló su voluntad. Y cuando ve a sus hermanos llegar, le revela el cumplimiento del sueño, le revela la palabra profética que iba a ser cumplida, y él esperaba adelante el momento en que Dios lo hiciera. Y cuando se encuentra frente a sus hermanos, él sabía que era el momento de Dios, pero no hallaba cómo. Se aguantaba esperando el momento de Dios. Dice, si tú lees la historia de José, lloraba aquí, lloraba acá, lloraba allá. Hermano, no podía contener lo de Dios. De tal manera que él les declara a sus hermanos, Dios me envió delante de vosotros. Si no hay revelación, yo los agarro a combo, hermano. Yo los pateo, mi hermano. Le digo, ¿cuántas cosas le podría decir? Si, imagínate tú en el papel de José. ¿Alguien te ha traicionado? ¿Alguien te ha hecho daño en la vida? ¿Alguien ha querido destruirte y matarte? Y un día te encuentras en la situación como David frente a Saúl, como José frente a sus hermanos. Pero la revelación de Dios le dice, hermano, Dios me envió delante de vosotros para preservación de vida. Entendí que Dios tiene provisión para todas las cosas. Dios miraba desde el cielo, en su omnisciencia miraba la tierra y veía un acontecimiento climático. Iba a venir una sequía, iban a morir muchos niños, iban a morir muchas familias. Y Dios decía, y yo tengo un propósito con mi pueblo. ¿Cómo lo salvo? ¿Cómo preveo algo para que cuando llegue el momento estén preparados? Y Dios visita la tierra. Los ojos de Jehová visitan la tierra para despertar su poder a favor de ¿quiénes? De los que le temen. Y encontró un jovencito que le temía, que le amaba, que anhelaba la voluntad de Dios. Y Dios dijo, lo voy a usar. Pero ¿cómo lo llevo a Egipto? Para que llegue a ser primero después de Faraón y pueda administrar toda la gracia y todos los recursos para bendecir a mi familia, a mi pueblo, a mi linaje. Y junto con la bendición de mi linaje se ha bendecido Egipto y se han bendecido las naciones para que sepan que Dios suple todas las cosas. Miró la maldad de sus hermanos, miró la envidia de sus hermanos y los miró y seguramente trató de arrepentirlo, de convertirlo, pero eran duros de corazón, eran tercos. Y Dios dijo, voy a usar su terquedad, voy a usar su mala intención para perfeccionar a mi hijo, para prepararlo para ese día. Entonces, ¿te imaginas cómo Dios va controlando todas las cosas en su soberanía? Pero
José pudo haber optado por otras decisiones en su vida, ¿o no? Cuando en casa de Potifar, podría haber dicho, aquí me aseguro, me voy con la señora. Le digo, mira, contar que nos vamos a otro país, donde nadie nos vea, tú tienes plata, y resolvemos el problema, y lo habría pasado re bien, y habría muerto José por ahí. No, pero no estaría en la historia de la Biblia. Pero Dios conocía su corazón, y sabía que con él podía contar, y podía trabajar con su vida. Y Dios lo prepara, y Dios le revela en el proceso de su vida su voluntad. Y José entiende que él no solamente entendió que Dios provee para toda situación de la vida, sino que Dios puede transformar al hombre, hacerlo a él provisión de Dios para la vida. Tal vez tú vives situaciones en tu familia, vives situaciones terribles en tu casa, en tu familia, y ves cómo la vida te lleva a cosas de adversidad, y tú te quejas y te amargas y resistes los procesos que Dios te hace vivir. Pero tú a su vez quisieras ver cambio en la historia de tu familia. Veo mi familia, algunos, y ven que todos se separan. Ninguna familia resulta. Todos divorciados. Y tú decís, yo estoy viviendo la misma. Pero ¿por qué no pensar que lo que yo estoy viviendo no es lo mismo que viven mis hermanos? Porque ellos no tienen fe. Porque ellos no temen a Dios. Y yo puedo buscar a Dios en mi adversidad. Y Dios puede trabajar conmigo y revelarme su propósito y terminar yo siendo una provisión de Dios para la salvación de mi casa y de mis hermanos y mi familia. Como José. Pero para eso se necesita fe. José fue un hombre de fe. Porque no eludió los problemas, sino que buscó a Dios en los problemas, y Dios se les reveló. Entonces le dice a sus hermanos, hermanos, no fue vuestra, porque los hermanos no hayan que hacer, hasta aquí nos llegó, mis hermanos. No fue vuestra maldad, no fue vuestra traición, no fue vuestra envidia. No estoy negando que ustedes eran malos, no estoy negando que eran envidiosos, pero no fue eso lo que me trajo a Egipto. Fue Dios el que me trajo a Egipto. Dios usó vuestra maldad, Dios usó su envidia, Dios usó la traición para trabajar con mi vida y perfeccionarla y revelarme su propósito y su voluntad. Y hoy estoy aquí en pie para bendecirlos a ustedes, para bendecir mi familia, para bendecir el propósito de Dios en mi casa. Y de paso, bendecir Egipto y bendecir las naciones que estaban sufriendo las consecuencias de la sequía y del hambre. José pone la soberanía de Dios por sobre las circunstancias, por sobre la maldad y la traición de sus propios hermanos. A veces nosotros decimos, hay que poner al Señor en primer lugar. ¿Y por qué estás pegado ahí en eso? ¿Por qué estás pegado en un resentimiento? No es Dios en el primer lugar en tu vida. No es el propósito de Dios en tu vida. Son tus propios sentimientos, son tu propia amargura las que están por sobre las realidades de tu vida. Y no es el Señor. Pero si pones al Señor en primer lugar, nunca vas a ser confundido. Dios alumbrará tu oscuridad. Dios será lámpara a tus pies. Dios será lumbrera a tu camino. El propósito de Dios está por sobre la maldad aún de los hombres y los errores de los demás. Porque quien ama a Dios, Dios hará que todas las cosas le ayuden a bien. Pero fíjate, en Romano dice, a los que conforme a su propósito son llamados. A esos todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y quiénes son los que les ayudan a bien? Los que aman a Dios. Dios les revelará cosas que ojo no vio, cosas que oído no escuchó, cosas que no ha subido al corazón de hombre. Son las que Dios revela a los que le aman. ¿Y cómo las revela? Por el Espíritu. ¿Y cuándo? En la adversidad, en las circunstancias que Dios te hace vivir. Allí se revela Dios. Algunos disfrutan de la gracia de Dios, pero no pueden dar gracias a Dios por el sufrimiento que trajo esa gracia de Dios.
si hay gracia de Dios en tu vida. Amado hermano, amado hermana, a veces el fruto Dios la perfeccionó y Dios la trabajó en la adversidad. Así que ¿cómo no dar gracias a Dios por el dolor? ¿Cómo no dar gracias a Dios por el padecimiento si trajo tanto bien a mi alma y trajo tanta sabiduría y gracia de Dios a mi corazón que yo no entendía y que nunca había tenido la oportunidad de hacerlo? Cosa que ojo no vio. Debemos conocer que Dios es soberano, que Él reina sobre toda circunstancia humana. Debemos descubrir la revelación de Dios que traerá su victoria y cumplimiento de su propósito en medio de tu circunstancia. Tienes que descubrirlo. ¿Y cómo se descubre? Golpeando, buscando, no quejando, no amargando, no llenándote de resentimiento. Esas personas que han pegado y no pueden salir de sí mismos. No debemos culpar a los demás y quedarnos pegados en los resentimientos y en el sufrimiento. Debemos amar a Dios y buscarle de corazón. Porque Dios usará y usa nuestras debilidades, nuestras circunstancias, aún nuestros dolores, para perfeccionar y formarnos en su propósito y en su voluntad. José dijo: ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios ha convertido el mal en bien. Y Dios me ha hecho provisión suya para ustedes, para Egipto y para todas las naciones. Yo soy, José sabía, yo soy una provisión de Dios. Y yo muchas veces lo he entendido, hermano. Por eso me paro con fe y le digo estas verdades, porque yo sé que soy una provisión de Dios para guardar el propósito de Dios en medio de este pueblo. Y aún de mis hermanos que están lejos y que se han ido enredando en tantas cosas. Y se han extraviado y se han ido por lo más fácil. Pero Dios nos dio una palabra. Y Dios quiere establecerla. Y Dios necesita levantar testimonios. Testimonios vivos de esa verdad. Ahora eso no garantiza que las cosas son fáciles. Muchas veces habrá que llorar, habrá que humillar el corazón, y para que la gracia de Dios pueda edificar lo que yo y tú no podemos hacer. Pero si amamos el propósito y la voluntad de Dios, Dios hará y Dios cumplirá su propósito. Guillermo y Basti van a tener su hijo, Luciano, Clemente. Luz, pero con clemencia. Revelación, pero con clemencia, para que no se enorgullezca. Luciano ha vivido situaciones de adversidad, han sido difíciles, pero hay una revelación necesaria que Dios tiene que darle a sus padres, y a veces implica dolor y sufrimiento y adversidad para que sus ojos sean abiertos, para que puedan escuchar lo de Dios y no se dejen llevar por la corriente de este mundo y quieran, cualquier que se case quiere: oh, mi hijo tiene que ser esto, mi hijo tiene que ser esto otro, mi hijo tiene que ser linaje de Dios sobre esta tierra. Eso es lo más importante. Génesis 50, vamos a terminar con esto. Gracias. 17 años vivió Jacob en Egipto y murió. Entonces, la primera revelación que vimos fue 17 años atrás. Ahora han pasado 17 años, murió Jacob. Y los hermanos nunca entendieron la revelación de Dios. Y lo único que están más, todavía están más, ahora más afligidos. Ahora que murió mi padre, nos corta la cabeza. Dice así, hermano: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Estaban conscientes de que habían sido malos. Eso sí,
y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José. Yo creo que esto es una mentira que inventaron ellos. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. José lloró, hermano, porque pensaría: mis hermanos, 17 años, no pueden entender que no fueron ellos los que me mandaron a Egipto, que fue Dios y su revelación de su propósito, y que también ellos son parte de ese propósito. Ellos están pensando en salirse, en escaparse, en salvarse. Cuando alguien es carnal y no espiritual, cuando vive un aprieto, lo primero que hace es salvarse solo, buscar una salida, mentir, engañar, manipular, hacer algún arreglo con tal de salir del problema, porque no quiere buscar la revelación de Dios en su situación. Entonces sus hermanos están en aprieto. Murió su padre Jacob, ahora nos llega, dijeron. Así que inventemos algo. El papá dijo, por la memoria de nuestro padre, capaz que nos perdone. Y hermano, José les había perdonado hace muchos años. Mira lo que dice: y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, José, y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. O sea, estamos dispuestos a ser esclavos, pero no nos mates. O sea, si ellos hubiesen entendido el propósito de Dios, estarían orgullosos de su hermano y quisieran honrarlo y ayudarlo, porque Él nos alumbró el camino, Él nos llevó para que Dios sea satisfecho en nosotros y nuestra familia establezca el propósito de Dios en esta tierra. Pero ellos estaban más preocupados de salvarse. Y respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Oh, amados hermanos, José lloró. Tenía un corazón trabajado, tratado por Dios. Yo no estoy en lugar de Dios. Yo no soy juez. Yo no soy el que ha tomado estas decisiones. Es Dios el que encamina las cosas para su propósito y su voluntad. El plan de ustedes era matarme, era destruirme, pero Dios usó vuestra maldad para formar mi vida, para transformarme en una preservación de su propósito, para mi familia y para mi pueblo. Dios le había revelado a José que sus hermanos se postrarían delante de él. Y ahí los veía postrados delante de él, cumpliendo el sueño de Dios. Satanás planifica su maldad y busca colaboradores para destruir el propósito de Dios. O tú eres útil a Dios o eres útil a Satanás. Pero aún Satanás Dios lo utiliza, porque Dios no puede ser vencido por el mal. ¿Cuánto lo creen? Dios no puede ser vencido por el mal. Dios no puede ser vencido por el mal. Si amamos a Dios y su propósito, Dios usará los intentos de Satanás para perfeccionar y llevar a cabo su voluntad sobre esta tierra, sobre tu vida, sobre tu casa. Dios lo encaminó para bien, para salvación, aún de quienes quisieron hacerle daño. ¿Qué hará frente a la adversidad un cristiano que no tiene el temor del Señor y no ama el propósito de Dios?
buscará salvarse, salir de alguna manera. Pero si Dios te ha llevado y te ha hecho vivir situaciones en tu vida, tal vez tus padres son separados, tal vez tu esposo te dejó, no sé, lo que has vivido, la situación que te ha correspondido vivir. ¿Cómo la vamos a enfrentar? ¿Con fe o sin fe? Dios provee gracia suficiente en cada situación de la vida. ¿Y cómo se administra la gracia? En humillación y en quebrantamiento delante de Dios. ¿Tiene fe? Pregunto, ¿tiene fe? Pero tiene fe para traer aquellas adversidades, para traer aquellas circunstancias, para traer aquella dificultad, aquella cosa que tú no puedes manejar. Pero que Dios en su soberanía, Él tiene el control. Y si Dios lo ha permitido, Dios sabe por qué lo ha hecho. Para decirle, Señor, yo quiero ponerla a tus pies. Yo quiero derramar mi corazón. Yo quiero dejar de amargarme, quejarme y resistir, Señor, los procesos que tú traes sobre mi vida, porque me salgo de una y me viene otro. Quiero que tú perfecciones mi vida. Quiero que tú trabajes con mi corazón. Y quiero que tú te reveles y reveles tu voluntad y tu propósito en medio de las circunstancias de mi vida. Y estoy dispuesto, Señor, si tú trabajas conmigo y me usas, ser una provisión tuya para preservar tu propósito en mi familia, en mi casa, con los míos. ¿Cuántos tienen fe para pararse y venir a este altar y doblar su rodilla y decirle, Señor, toma mi condición? Toma mi situación. Ya no peleo más, no lucho más. Me quedo callado delante de ti. Pero entrego mi carga, entrego mi situación. Para que tú trabajes y obres y traigas tu gloria y tu voluntad sobre mi vida.